Queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy nuevamente venimos con la violencia. La violencia en la posguerra. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabó, los pueblos se dedicaban a reconstruir lo que había sido destruido por la guerra. Hoy en día se dedican a seguir matándose después de la guerra. La violencia por el tráfico de drogas. Ya estamos viendo Centroamérica, México, todos esos lugares donde son miles de personas producto de la violencia. La violencia doméstica, cada día es mayor. La violencia está con los niños chiquitos. La violencia en el tránsito, señores. Ese nuevo método de los tests en los teléfonos celulares está trayendo una cantidad de violencia tremenda. Y la vi yo hoy viniendo para acá, producto de una persona parada con una luz verde por estar poniendo un test. Y por último, la violencia religiosa, la más mala de todas. Toda esta violencia ha sido siempre la misma, es nueva, es producto del hombre. No conocemos la paz, no queremos vivir en paz. Pues bien, para eso, ¿quién mejor que traer un experto en violencia? Hemos traído hoy al psicólogo doctor Sergio Yanes. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias por esta invitación y aparte de eso, el tema es extremadamente complicado. El problema del ser humano. Ha sido violento siempre el ser humano. Hemos vivido de una fantasía creyendo que podíamos vivir en sociedad o es idea mía. Mira, de todos los seres vivos en la Tierra, el ser humano es el más violento de todos. Nosotros tenemos una estructura en la mente, en el cerebro, una estructura que se llama amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la encargada de la agresividad. Tiene dos células, una célula que es para inhibir la agresividad y la otra célula es para facilitar la agresividad. O sea, no vas a encontrar ningún animal que mate por violencia específicamente, porque por celo o por odio. El animal nada más que mata porque tiene miedo o porque tiene hambre. El ser humano mata por placer. Cuando nosotros nos vamos para atrás, siempre ha existido la violencia. Toda la vida, desde que existe el ser humano, ha existido la violencia. Y cuando nosotros, los que somos cristianos, nos remitimos a la muerte de Jesús, a esa pasión de Jesús, con qué violencia fue sacrificado el Hijo de Dios aquí en la tierra, y era el Hijo de Dios, era el enviado para salvarnos a nosotros, y resulta que lo mataron violentamente. Mientras más sufría, más placer provocaba en sus enemigos, en los que los estaban torturando. Entonces, el hombre ha sido violento toda la vida. Tú hablaste de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero ve más adelante, los corsarios, los piratas, los colonos cuando invadían un territorio, por ejemplo en América Latina, cuando invadieron, acabaron violentamente a infelices nativos americanos. Sí, y aquí nativos americanos acabaron con esa gente violentamente. O sea, que la estructura e intrínsecamente el ser humano es violento. Cuando nosotros nos remitimos a otras guerras, como por ejemplo las guerras de liberación de cada uno de los países nuestros por el colonialismo español o por eso ya no es violencia. Violencia era la de los colonos, la de los que estaban tratando de quitarse a los colonos arriba. No era violencia, era valentía. Tú no puedes comparar, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial los kamikazes. Los kamikazes no eran violentos. Ellos morían por valentía, porque ellos se estaban enfrentando a un enemigo poderoso también, un enemigo que tenía forma de defenderse. Vamos a remitir la violencia específicamente, y yo específicamente lo que trabajo, mi trabajo central es la violencia doméstica. ¿Cuánta violencia doméstica, cuántas mujeres muertas en el mundo a través de sus propios esposos o pareja o esto es a nivel mundial. La violencia ahora no es que se haya incrementado, es que se publicita más. La comunicación, los medios de comunicación nos hacen llegar la violencia mucho más rápido que antes, que no existía el medio. Pero aparte de eso también el copycat, el síndrome de la repetición, que entonces estimula esa propaganda o esa rápido potencializar la violencia que pasó en el otro extremo del mundo, pues entonces eso hace el síndrome de la repetición. Pero mira,
no se puede comparar la violencia con valentía. Por ejemplo, yo soy un individuo que trabajo en contra de la violencia, pero si yo tengo que defender a mi hija y matar, convertirme no en un violento, en un individuo que está utilizando la valentía para defender a mi hija, lo hago, y lo haces tú, y lo hace cualquier. Vamos a clasificar la violencia en esta otra forma. Estos violentos que son extremadamente peligrosos y asesinos, como por ejemplo, el ejemplo más clásico que tenemos, más cercano que tenemos ahora del terrorismo que pasó en este lugar que todos conocemos, en Boston. Eso es una violencia de placer, porque tú estás matando personas indefensas que nunca se metieron contigo, que un niñito que estaba celebrando la trayectoria del padre, matar a ese niñito que nunca jamás te ha hecho absolutamente nada malo. Entonces, hablaste de la violencia en todos los aspectos, en todos los géneros, pero la violencia religiosa es una de las más peligrosas, porque es por fanatismo. O sea, cuando dos tropas se enfrentan, ahí no hay violencia, ahí hay valentía. Unos están luchando por sus conceptos y el otro por sus conceptos, por sus ideales. Esta gente no luchan por ideales, esta gente luchan por fanatismo. O sea, un fanatismo que se introniza, se mete dentro de ellos, un fanatismo ciego, y lo que quieren es crear una violencia de terror con gente inocente, estos individuos que tumbaron las 2 torres. En eso que usted está hablando, de esa violencia, producto, que lo estamos viendo, de este radicalismo de cierto sector en el mundo islámico, ¿qué diferencia podría haber entre ese radicalismo y la época de la Inquisición de la otra parte, de la parte nuestra, de la parte cristiana? No, es que es lo mismo, porque observa, es un fanatismo religioso. Entonces, en la Inquisición se ejecutaba a la gente, se quemaban viva la gente por fanatismo religioso, porque no eran de la religión, habían cometido ciertos pecados y los quemaban vivos. En este tipo de fanatismo de esta gente, que verdaderamente no me gusta ni nombrarlo, pero ellos, es el fanatismo. Mira, tú coges a un comunista y tú coges a un terrorista de este tipo islámico y son idénticos. Los comunistas, ¿qué es lo que hacen los comunistas? Los comunistas preparan a los niños para odiar a los que no sean comunistas, para odiarlos. Los cristianos, vamos a hablar ahora de otro aspecto, en el concepto del cristianismo real, sin fanatismo. Nunca un cristiano de cualquier denominación cría a sus hijos en el odio, todo lo contrario, en el amor, en el perdón al que te provocó daño. Ellos todo lo contrario, los comunistas y los terroristas islámicos engendran desde pequeñito el odio al que no sea como ellos, al que no comulgue las ideas de ellos, el odio, y entonces los potencializa en violencia, violento. Has hablado de muchas violencias. Se estuvo hablando de una serie de violencias, ¿no? Y siguiendo con esta, entonces, volviendo a la lucha esta, el exceso de fe puede traer la violencia. Las guerras han sido producto, muchas de ellas por la fe, o sea, la fe yo en el cristianismo, en considerarte a ti hereje, porque perteneces a otra fe, me lleva a mí a defender mi fe, yéndote a la guerra y matándote a ti por no pensar igual que yo. No, pero no le llames fe, eso no es fe, eso es fanatismo. La persona con fe que cree en un ser superior, un ser supremo, todo lo contrario, el ser supremo es amor. El ser supremo no es violento, el ser supremo no te estimula a que tú agredas o mates a nadie. Y si nos remitimos a nosotros, específicamente lo que practicamos la religión cristiana, en cualquiera de las denominaciones, dice no matarás, en uno de los principios, uno de los postulados, los 10 específicamente, no matarás. Por lo tanto, nosotros no es por fe que se mata, es por fanatismo. Una religión que se fanatiza termina en forma sangrienta. ¿Y la causa de todo esto dónde está? Bueno, la causa viene de atrás, de 1.000.000 de años cuando el Homo sapiens surgió. ¿De dónde viene todo esto? La causa está, ya hablaste, mira, la memoria filogenética, porque es que es de generación en generación. Lombroso, que fue el psiquiatra más
conocedor de la parte de violencia, de la mente criminal. Lombroso decía que el criminal nato no tenía rehabilitación. El problema es que desde que nacen, primero ya vienen con una dotación genética, una memoria filogenética de violencia, porque lo traen de generación en generación, porque lo único que se ha sembrado en esa familia es violencia, es el pensamiento violento, el atacar, al hacer daño al que no sea como tú, a extinguir, a eliminarlo, a acabarlo, sacarlo de la tierra al que no sea como tú. Y ese es el fanatismo, desgraciadamente, islámico. No quiere decir que todos sean así, pero los extremistas, que en todos los grupos sociales, hay un grupo o una parte muy esencial, muy fuerte de extremistas, son los que causan daño. Usted habló de Lombroso, ahí me hizo recordar mi época de estudiante de abogado, donde Lombroso decía que el lobo, o sea, él ponía una causa, decía que la persona, de acuerdo con el lóbulo aquí de la oreja, iba a ser criminal o no iba a ser criminal. O sea, dentro de todo esto del criminal intrínseco y permanente, él tenía una causa, pero nosotros no tenemos ni siquiera la causa que va a tener una causa genética, pero no definida. Sí, pero eso es, él habló de eso, independientemente de que se ha estudiado, la neurociencia actual ha estudiado mucho las estructuras. La fisonomía del ser humano. La neurofisiología la ha estudiado mucho, y sí, los criminales natos tienen algunas estructuras y eso, pero es que no podemos decir que todo el que comete actos violentos es que tiene una estructura, por ejemplo, que la amígdala esté más pronunciada a las células facilitadoras de la violencia, de la agresividad, que a las células que son inhibidoras. No, a veces es que eso empieza en la casa. Mira, todo lo que ocurre socialmente empieza en la casa, empieza en el hogar. Y cuando en el hogar lo único que tú ves es violencia, tanto entre los padres como que te incitan a la violencia, te educan violentamente, porque la educación, la formación de ellos es el pan día o el pan diario de ellos, de cada día, es violencia y violencia y violencia. En este caso, los extremistas musulmanes o los extremistas radicales que quieren acabar con el mundo cristiano o con el mundo occidental, ellos desde que nacen los niños ya le están inculcando el odio hacia los demás. Entonces ese niño no se potencializa, ese niño no crece con amor, ese niño no crece con afecto, ese niño crece con odio. El alimento, el diario de él es el odio, el ser violento contra el que no es como tú. Cuando usted se va a una de las violencias que nombramos al principio, la violencia producto del narcotráfico, ¿no considera usted que si bien esto del narcotráfico está trayendo una cantidad de asesinatos y crímenes y los colaterales de las personas que mueren cuando se producen estos asesinatos, la causa del narcotráfico no está tanto en el narcotráfico como en el consumidor del narcótico, el consumidor de la droga? Ahí usted no cree que, o sea, no se lucha más contra el narcotráfico que contra el consumidor de la droga. Es más, estamos llegando ya a celebrar al consumidor de la droga. Porque cuando usted está legalizando la marihuana, usted está legalizando al consumidor, y producto de esa marihuana se produce el tráfico y se produce la guerra entre los individuos que venden la marihuana. Pero ahora, alejándonos de las guerras pasadas, alejándonos de todo lo que es la violencia pasada, vamos a estar aquí enraizados en la violencia esta actual. La pirámide de valores está totalmente invertida, porque estabas hablando de que se criminaliza al narcotraficante, al que trafica, al que prepara la droga, y no se criminaliza verdaderamente y ni se persigue, y todo lo contrario, se está estimulando al consumidor. La pirámide de valores está invertida. ¿Cómo es posible que haya algunos estados, y esto generalmente va a ocurrir en casi todos los estados o en todos los estados, marihuana recreativa, pero la marihuana recreativa después va a pasar a la cocaína recreativa? Y eso es la destrucción de la sociedad totalmente. Y esta nación está en peligro, mucho peligro, porque esta nación es tan poderosa que nadie la puede destruir desde afuera, pero se puede destruir de adentro, facilitando esto, el consumo de la droga, que
Oye, el que diga que la marihuana no hace daño, la marihuana es una droga que hace tanto daño como cualquier otra droga, pero al mismo tiempo, si te dicen la campaña contra el cigarro, bueno, la marihuana produce y provoca más cáncer que el cigarro. Pero no tiene, sin embargo, la misma campaña. No, pero... El cigarro es una cosa contra él completa y en la cual estoy de acuerdo y no he fumado nunca. Pero la campaña contra la droga, al revés, fumar un cigarrillo de marihuana es tan cigarro como el otro. Y arriba de producir el problema del cigarro, produce el problema de la marihuana. Sí. Y la crea la adicción a otras drogas peores, ¿no? Pero tú estás viendo que se publicita y entonces se aplaude cuando un Estado certifica que sí, que se puede consumir marihuana recreativa. Pero ¿qué cosa quiere decir marihuana recreativa? ¿Cuál es el concepto de esa marihuana recreativa? Que la gente se pueda recrear endrogándose para hacer lo que le dé la gana, y lo más bonito es que cuando cometen un delito, después cuando se estudia es que estaba bajo los efectos de la droga. Y eso es un atenuante. Y entonces eso le disminuye. En vez de un agravante. Claro, le disminuye. Ajá. ¿Qué me dice usted del cine en estos momentos? ¿Qué causa más grande hay para la violencia que el cine cuando todo es violento? Desde mi nieto chiquitico en la casa hasta yo viendo la televisión, a veces nos interesa mucho más una película violenta que una película que no sea musical. ¿Por qué eso no nos está induciendo, empezando desde mí hasta el nieto, a la violencia? Pero mira, estamos en una... Vuelvo a repetir, y es necesario que la gente entienda esto. La pirámide de valores, de los valores que debe tener el ser humano, se invirtió. Entonces las cosas malas son las que florecen. Las cosas buenas hay que taparlas. El niño que va correctamente vestido a la escuela es un nerd, es un tonto. O sea, el niño que es educado, que le da el asiento a una persona mayor, eso es un nerd. Entonces, todas esas cosas que se invirtieron. Pero cuando yo era un muchacho, tú eras un muchacho, las películas que veíamos era de Superman, Batman, veíamos el Rin Tin Tin, Furia, todas esas cosas que eran educativas. Cuando más, Patrulla de Camino, que era el Matthews, era el chofer, era esto, pero todo era educativo. Ahora todo lo contrario es quitar la educación, generar violencia. ¿Cómo? Coge cualquier aparatito de eso que tenga un niño de 3 años para que tú veas que cuando está en su función, lo que está es matando gente. Todo el tiempo. El nieto mío se mete todo el tiempo matando gente. Y ahora lo han puesto a matar, no sé, con unos cuadritos donde no se ve ni la persona. Usted lo ve ahí, se meten horas unos cuadritos caminando dentro del televisor, pero en el fondo están produciendo daño. Todo es hacer daño. No, pero muchos neuropsicólogos o muchos científicos del campo de la neurociencia están diciendo que adquieren mucha habilidad. Sí, adquieren mucha habilidad porque tienen que tener una coordinación de la visión con la mente y con todo. Es un proceso neurológico. Ok, adquieren habilidad, pero la habilidad pueden adquirir con otros juegos que no sean violentos, que no sean matar gente. Y entonces nosotros estamos creando muchachos, muchachas violentas, porque ha incrementado la violencia en las niñas también. Cuando tú ves en las escuelas, el bullying ese de las escuelas, tú ves que hay muchas muchachitas también violentas, más violentas en ocasiones que los varones. Entonces, ¿hasta dónde vamos a parar? Entonces, cuando tú y yo hablamos de esto, y nos están escuchando muchas personas, dicen, es que son 2 ancianos que ya están fuera de la realidad. Ya el principio de la realidad de ellos está totalmente atrasado. No están al día, no estamos al día. No estamos al día. Para estar al día hay que estar en la onda de la marihuana recreativa, después de la cocaína recreativa y de todas estas cosas que están destruyendo verdaderamente la moralidad de una nación. ¿Usted considera que este problema que hay hoy en día, esta fiebre de tatuaje, puede causar algún tipo de violencia? Mira, yo entre las cosas... Está cubiertos el cuerpo entero, mujeres y hombres. No, esa es la onda. Yo entre las cosas que estudié, yo estudié psiquiatría legal. Y yo tenía que leer y estudiar libros llenos de tatuajes. El símbolo, lo que significaba, porque el tatuaje tiene su símbolo, tiene su interpretación del porqué. Lo que pasa es que vivimos, y esto no quiero herir a nadie, porque ahora es una moda
y tú te encuentras una muchachita de lo más bonita, con una piel lindísima, con un tatuaje, te encuentras... Ok, el problema es que para estar en la onda ahora, y vuelvo otra vez para atrás, yo, si tuviera 16 años, 18 años, a mí nadie me ponía un tatuaje. ¿Por qué? Porque yo no soy marioneta de la sociedad. Yo no tengo que ponerme el tatuaje para ser aceptado y reconocido afuera. Ser masa. Ese problema de ser masa, hacer lo que el otro hace, lo hago yo. Sí, porque hay que tener su propia personalidad, su propio criterio, sus propios principios. Mira, ahora que tú dices que estabas viniendo manejando con problemas, estudia para que tú veas que es el síndrome de la repetición, que se instrumenta como repetición. Es difícil que tú te encuentres una persona ahora que vaya delante de ti, vaya a doblar y ponga el indicador. No, eso no existe. Te doblan sin indicador. ¿Por qué? Porque en la medida que se va haciendo, se hace un sistema. Y los sistemas crean caos. Entonces, para tú andar ahora bien, para ser aceptado y reconocido como el que está en la onda, tienes que ponerte el tatuaje en la pierna, tienes que esto. Y entonces, como está aceptado, y es normal, porque hay una publicidad para eso. Aparte de eso, cuando te proyectan y han dado los premios a actores, a artistas, a cantantes, y tú los ves cantando sin camisa, primeramente, que es en contra de lo que es la ética. Cantando sin camisa, llenos de tatuajes y esto, el mensaje que tú le estás mandando a los niños es un mensaje subliminal, que eso es lo correcto y eso es lo que hay que hacer. Y los deportistas. Igual. Esos deportistas que son los héroes nuestros, ahora mismo con los Beatles, que más o menos todos simpatizamos, y tú los ves que salen llenos de tatuajes completos. ¿Qué ejemplo le están dando a los niños? Pero todo el que está viendo el programa ahora, está diciendo es que son un par de ancianos que están hablando en contra. Pero es que esos ancianos tienen la experiencia que ellos no tienen. Pero el problema es que por lo menos yo, y en este caso tú, seguro que no fuimos títeres ni fuimos marionetas de la sociedad. A mí tenían y tienen que aceptarme, reconocerme y respetarme dentro de la sociedad tal y como soy, no como quiera la sociedad que yo sea. Vamos a otra causante más, porque aquí lo que estamos tratando hoy es de sacar todas las causantes, porque tiene que haber una causa para que el ser humano sea tan violento. Las novelas, a nivel de radio y televisión. El 90% de las novelas se basan en problemas de infidelidad y por tanto trae la muerte. La mayoría de las veces a quien le hace infiel pues mata al que le está haciendo infiel. Y en ese enredo estamos viendo también una incitación a la violencia a través de un gusto que es innato en el individuo. Pero es la cultura que estamos viviendo, la cultura de la moral, la pirámide invertida, es la cultura que estamos viviendo. Antiguamente tú te ponías en la televisión con tus hijos y no tenías el por qué tener vergüenza de lo que estaban mirando, porque estabas viendo una novela, estabas viendo un programa de televisión y todo era educativo. Ahora la mayoría de los programas que tú ves te ponen esto. Es imaginativo. Tú imaginabas lo que iba a pasar, pero tú no lo veías. Hoy lo ves en toda su plenitud. Entonces esos son mensajes subliminales que le están proyectando a nuestros hijos. Y tú estás viendo, vamos a suponer, estás en la casa tranquilo con una niña de 8 años y la madre viendo la novela, la niña está haciendo la tarea ahí mismo, pero a cada rato mira la televisión y ve una pareja acostada haciendo el sexo en una novela a las 8 de la noche, y entonces normal, eso es lo que le están proyectando a esa niña. Entonces nosotros, es que todo está en contra de los valores verdaderos que tiene que tener la familia. En los 3 minutos que nos quedan, todos hemos dicho los males, pero ¿cómo resolver esos males? ¿Tiene usted la medida para resolver esos males? ¿Cuál es la que usted sugiere? Primeramente, si tú eres padre, la mejor y la más difícil responsabilidad que tú tienes es la educación de tus hijos. Pero la educación de tus hijos con tu propio ejemplo. Tú no puedes decir, no, yo no quiero que mi hijo fume si te ve fumando. No, yo no quiero que mi hijo sea esto si te ve en esta posición. Tú eres el que tiene que dar el ejemplo 24 horas. Y la educación de tus hijos, y siempre hablo, y a lo mejor siempre hablo que los 5 primeros años de vida son la formación para el resto de la vida del ser humano. En esos 5 años hay que crear los cimientos. Y cuando tú creas los cimientos, donde el niño recibe amor, donde recibe afecto, donde recibe protección, donde es amado y él puede amar y pertenece, ese niño no va a ser violento, todo lo contrario. Y una cosa que un experimento se hizo con ratones de pradera.
A los ratones de pradera, como todos los machos animales, van y engendran todas las hembras. El ratón de pradera le inyectaron oxitocina, que es la hormona del amor, y se quedó con la hembra que más hijos tenía. Por lo tanto, si abrazamos a nuestros hijos, si le decimos lo maravilloso que son, la gracia que Dios nos dio por ser ellos nuestros hijos, los llenamos de oxitocina y no van a ser nunca violentos. Como ustedes han visto en las explicaciones que ha dado muy buenas el doctor Sergio Llanes, psicólogo y especialista en violencia, volvemos a la semana pasada cuando terminamos nuestro programa. El problema radica de todo lo que hemos hablado en la familia, en la educación que demos a nuestros hijos, en evitar las peleas delante de nuestros hijos, en evitar nuestras acciones morales e inmorales delante de nuestros hijos, en educar, en dedicarle más tiempo a nuestros hijos, suspender un poquitico la fiesta, la buena vida, la distracción, la degeneración por el bien de cada uno de nuestros hijos. Esto es un ejemplo, el programa de hoy, señores, llévenlo al dedillo y podremos quizás no terminar con la violencia, pero sí iniciar el camino hacia que esta algún día se mejore, ni siquiera se elimine, se mejore, que con eso hemos ganado bastante. Contribuir. Muchísimas gracias, contribuir a esto. Muchísimas gracias al doctor Sergio Llanes y hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes Jesús Angulo.